Durante siglos se nos ha dicho que la Biblia cuenta una única historia, coherente, completa y sin fisuras. Pero basta con leer sus 2 primeras páginas para que esa idea empiece a resquebrajarse. Esto no es ni una intuición moderna ni una provocación. Desde hace más de un siglo, la mayoría de los estudios bíblicos consideran que Génesis 1 y Génesis 2 proceden de tradiciones distintas, escritas por autores diferentes. En este vídeo vamos a analizar cada una de las historias por separado para ver cuáles son esas diferencias y qué implicaciones tienen. Empecemos por el principio. Literalmente, porque seguro que si te pido que me cites la primera frase de la Biblia te la sabes de memoria. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de adentrarnos en los detalles de cómo procedió esta labor, hay que notar un detalle que es fácil pasar por alto. Esta traducción, en realidad, no es del todo fiel al original. Una traducción, al fin y al cabo, nunca va a capturar exactamente la esencia del idioma en el que se escribió, pero en este caso la traducción alternativa tiene unas implicaciones teológicas muy interesantes. Desde los tiempos de Rashi, uno de los más célebres intérpretes medievales de la Torá, muchos eruditos defienden que la palabra que encabeza el enunciado, Bereshit, invita a leer esta frase como una cláusula temporal subordinada. Dicho simplemente, esto quiere decir que la traducción correcta no sería un absoluto y contundente "en el principio Dios creó los cielos y la tierra", sino más bien "cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra". Esta es, de hecho, la traducción que se usa para las demás apariciones de la palabra Bereshit a lo largo de la Biblia. Para verlo con un ejemplo concreto, en Jeremías 26:1 aparece la expresión Bereshit Mamlehut Yehoyakim. Nadie traduce este pasaje como "en el principio Joaquín, un rey de Judá, comenzó a reinar", sino como "al comienzo del reinado de Joaquín" o "cuando comenzó a reinar Joaquín". Esta diferencia puede parecer pequeña, pero en realidad es muy sugerente. La traducción tradicional de Génesis 1:1 propone que Dios empezó a crear ex nihilo, a partir de la nada. Pero esta traducción alternativa subraya precisamente lo contrario. Igual que Joaquín no tuvo que inventarse un reino, sino empezar a gobernarlo, cuando Dios empieza a crear, no empieza a partir de la nada. Su acto creativo se trata más bien de dar forma, organizar y separar materiales ya existentes. Según Génesis 1, cuando Dios empieza a crear, la Tierra ya existe, pero se encuentra en un estado de caos. Nuestro planeta es una masa amorfa de agua a la que el texto da el nombre de abismo. Según Génesis 1:2, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Quédate con este nombre, abismo, porque volveremos a él en un momentito. Por ahora, basta con notar que a diferencia de otros relatos de la creación antiguos, donde un dios tiene que enfrentarse a un monstruo, aquí no hay rival alguno que se oponga a la voluntad divina. Ya tenemos el escenario preparado. La tierra es caos y oscuridad y Dios comienza el acto creativo no a través de la fuerza o la acción, sino a través de la palabra. Haya luz. El resto de la creación de Génesis 1, como veremos ahora, es esquemático, formulaico y carece de detalles sensoriales. Dios crea el mundo en 6 días que además responden a una estructura simétrica. Vamos a ver cada uno de estos días en más detalle. En este primer día, cuando Dios crea la luz, está creando también el tiempo. Hay día, hay noche y uno sucede naturalmente al otro. Un detalle en el que seguramente habrás reparado es que Dios aún no ha creado el sol, la luna y las estrellas, y no lo hará hasta el 4.º día. ¿De dónde viene esta luz entonces? Pues hay una midrash talmúdica, una interpretación, que dice que la luz creada el primer día era distinta de la luz solar. Gracias a esta luz, se dice que el hombre podía ver el mundo de un extremo al otro. Pero cuando Dios vio la maldad de las generaciones del diluvio y de la Torre de Babel, decidió ocultar esta luz y la guardó para los justos en el mundo venidero. Pero bueno, como ya he dicho, esto es una interpretación, porque el texto de la Biblia en realidad no da una respuesta a este misterio de la luz sin sol. Seguramente no era el objetivo de los escritores responder a nuestras dudas que surgen desde un contexto científico y preocupado por los orígenes materiales. La manera en la que los antiguos israelitas hacían las preguntas sobre el mundo era diferente a la nuestra. Según el erudito John Walton, el relato de Génesis 1 se trataría más bien de una descripción de la creación de acuerdo al orden y las funciones que los israelitas percibían en el mundo natural, en su día a día, y no una descripción de lo que sucedió en un sentido histórico, como entendemos ahora, cuando Dios creó el mundo. En el segundo día, Dios crea el cielo.
Y fíjate en cómo lo hace. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. En la Biblia, Dios crea el cielo separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es momento de rescatar la palabra de la que hemos hablado hace un momento, abismo. Esta palabra está relacionada conceptualmente y posiblemente también lingüísticamente con el nombre Tiamat, la diosa primordial del caos y de las aguas en la cultura babilónica. El Enuma Elish, el relato babilónico de la creación, narra cómo el dios Marduk partió a Tiamat en dos como un molusco y de una mitad formó el cielo y de la otra la tierra. En el Génesis, Dios procede de manera idéntica. En realidad tiene sentido que las dos historias de la creación se parezcan, ya que las culturas israelita y babilónica no solo estaban muy cerca geográficamente, sino que además los judíos estuvieron exiliados en Babilonia durante mucho tiempo, lo cual sin lugar a dudas dio pie a intercambios culturales e ideológicos. Pero en el mito de la creación de Génesis 1, a diferencia del Enuma Elish, esta batalla épica desaparece y nos quedamos solo con una separación limpia y pacífica de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esto no quiere decir que fuera exactamente así en el imaginario israelita, porque sí que se conservan otros textos bíblicos que hacen referencia a esta batalla primordial, como por ejemplo Job 26, 12 y 13, donde se habla de la creación de Dios y de cómo quebrantó a Rahab, un monstruo marino en forma de serpiente. Esta idea de la batalla primordial existía en la cultura israelita, pero los autores de Génesis 1 la desactivan narrativamente. Una vez separadas las aguas, llegamos al tercer día. Aquí Dios hace que las aguas de abajo se reúnan para hacer emerger la superficie terrestre. Génesis 1:10 dice que Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Inmediatamente después, a través de un decreto divino, la tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Antes hemos dicho que el relato de Génesis 1 es sistemático y simétrico. Esto se ve claramente en este momento de la creación. Después de 3 días creando los espacios necesarios para sostener la vida, Dios crea los habitantes de cada una de estas categorías. El cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas, que serán los agentes a cargo del tiempo. El quinto día forma las aves y los peces para que naden las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y el sexto día, la tierra produce animales de todo tipo. Una vez completo el jardín, llegamos al culmen de la creación, la especie humana, que Dios crea también a través de la palabra, diciéndole a su corte celestial: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esta nueva especie Dios crea por lo menos 2 criaturas, macho y hembra, aunque en realidad el relato no nos llega a dar un número exacto. Y parece que aquí acaba la creación de este Dios, que tras todo su trabajo decide descansar un 7º día. O eso parece, porque unos versículos más adelante el relato de repente repite cosas que ya han sucedido, como por ejemplo, la creación entera del universo. Vamos a situarnos. Estamos en Génesis 2:4 y aquí Dios ya ha completado la creación. Pero entonces el texto empieza un nuevo planteamiento sobre lo que acaba de ocurrir. La segunda parte del versículo dice lo siguiente: el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Vale, un primer detalle que quizá hayas notado es que de pronto el Dios anónimo del primer capítulo tiene nombre y se llama Yahvé. Estamos en el día, en singular, en el que Yahvé crea los cielos y la tierra. ¿Pero en cuál de los 6 días exactamente? Si recuerdas el orden de la creación de Génesis 1, sabrás que deberíamos estar en medio del tercer día. Dios ya ha hecho emerger la tierra seca, separándola de los mares, pero aún no hay plantas. Por lo que sabemos del primer relato, este es el momento en el que Dios debería crearle vegetación. Pero en lugar de ponerse a plantar un jardín, fíjate en lo que hace. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. En nuestro primer relato, el hombre no aparece hasta el 6º día, cuando es creado al mismo tiempo que la mujer en un mundo ya finalizado. Pero en Génesis 2, el hombre no es el clímax de la creación, sino el inicio. Yahvé está creando al hombre en un mundo muy diferente al anterior, en el que todavía no hay ni animales ni vegetación. La manera en que Yahvé crea al hombre es también distinta a la de Génesis 1. Esta vez no lo modela a su imagen, sino a la imagen del barro, y así lo demuestra su nombre, Adán, un juego de palabras con Adamá, que quiere decir tierra o polvo.
A pesar de que Adán es la palabra que en Génesis 1 se utiliza para referirse a toda la humanidad, aquí Adán se refiere a una única criatura. Después de formar al hombre, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles y formó todos los animales del campo y todas las aves del cielo para servirle de compañía a Adán. Cuando ninguno de estos animales resulta un compañero adecuado, Dios sume al hombre en un profundo sueño y crea a la mujer a partir de una de sus costillas. Aquí Dios también actúa con sus manos, no con la palabra. Y es en este momento, con el nacimiento de la mujer, que la creación queda completa. Lo que estamos viendo entonces no es simplemente que Génesis cuente 2 veces la creación con pequeños detalles distintos. Lo que tenemos delante son 2 formas radicalmente diferentes de imaginar a Dios y su relación con el mundo. Génesis 1 habla de un Dios arquitecto que crea desde la distancia. No toca, no modela, no camina. Ordena el caos con la palabra, separando y asignando funciones. El mundo es un sistema bien estructurado y el ser humano aparece al final como parte de ese equilibrio cósmico. En Génesis 2, en cambio, Dios baja al suelo. Como un artesano, modela con las manos, planta un jardín, insufla aliento, experimenta y corrige cuando es necesario. El mundo no empieza como un cosmos ordenado, sino como un lugar incompleto, y el ser humano no es el resultado final, sino el punto de partida. No hay manera de darle la vuelta. Los 2 primeros capítulos de la Biblia son 2 relatos de la creación compuestos por autores distintos. Lo que durante siglos se nos ha contado como una narración única y coherente son en realidad 2 tradiciones diferentes, a veces paralelas y a veces claramente dispares. Estas tradiciones continuarán entremezcladas hasta por lo menos el 4.º libro de la Biblia, cada una explicando a su manera y con su propio estilo los orígenes y la historia del pueblo de Israel. Si estas historias son tan diferentes, ¿cómo puede ser que acabaran lado a lado en el mismo libro y siendo interpretadas como un único relato? Pues sobre eso hablaremos en uno de los próximos vídeos, así que si no te lo quieres perder, suscríbete y nos vemos pronto.